La Asociación Peruana de Estudiantes de Economía valora las opiniones de los participantes de este programa. Sin embargo, no se hace responsable de ellos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Conversemos de Economía, un espacio donde analizamos y comentamos la información más relevante de lo que acontece en el Perú y el mundo. Mi nombre es John Rodwin Pérez González y soy estudiante de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, USAT, en Lambayeque, y en esta oportunidad, siendo una semana en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, me acompañan dos grandes mujeres. Sandra Cecilia Cristina Francia Chávez de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ica. Sandra, bienvenida. Hola John, gracias por la bienvenida. Te comento que me siento feliz de participar como invitada a este episodio tan conmemorativo. Muchas gracias a ti, Sandra, por tu presencia el día de hoy. Así como lo mencioné, también tenemos la presencia de Yerly Yulex Imán Granados. Ella es de la Universidad Nacional de Tumbes. Yerly, bienvenida a Conversemos de Economía. Hola John, estoy encantada de estar aquí y sobre todo feliz de poder comentar sobre la importancia de la mujer en los distintos rubros sociales y económicos. Muchas gracias por la invitación y bueno, como mujer y estudiante, es importante saber que nuestras voces deben ser escuchadas y agradecemos al espacio que nos brinda. Efectivamente, chicas, muchísimas gracias el día de hoy por estar acompañándonos dentro de este nuevo episodio de Conversemos de Economía. Les comento que esta semana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y desde la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía sabemos la importancia de juntar fuerzas por la lucha, sobre todo para la integridad de todas las mujeres. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar de la participación de la mujer en distintos sectores de nuestra sociedad, tales como la economía, la política y, por qué no decirlo, también en ámbitos mucho más sociales, como lo son el ámbito familiar. ¿Les parece si podemos iniciar en este caso con el primer punto que vamos a comentar el día de hoy, en donde vamos a hablar de la representación de la mujer en la política? Como todos sabemos, se menciona que ha evolucionado de alguna u otra forma cómo la mujer ha ido insertándose sobre todo en este sector de la política. Ahora, algo muy importante, chicas, y me gustaría saber su apreciación también, es que si ustedes, ¿cómo ven este panorama alrededor de los años? ¿Sienten que han sido representadas actualmente por aquellas figuras políticas en el Perú? Sandra, a ver, te escuchamos. Bien, justo de la evolución que comentas, es cierto. De hecho, en 1995, años antes de que yo naciera, de los 120 congresistas que teníamos en el poder legislativo de nuestro país, solamente 3 eran mujeres. Si bien ha evolucionado a la actualidad en el último periodo presidencial que hubo hasta el 2021, 36 eran mujeres. Vemos un cambio mínimo, pero un cambio. Pero más allá de eso, con las representantes femeninas actuales, sinceramente no me siento representada, ni con mujeres ni con hombres. De hecho, hubo un comentario del ministro del Interior, Chávarri, que dijo que la mujer es la asesora que vela por el bien del esposo, por el desarrollo del hogar, la mujer que dio Dios para ser la compañera del hombre. Más allá de los cumplimientos que puedan hacer a sus promesas en campaña, construcciones, más allá de eso, siempre yo tomo en cuenta lo que es el pensamiento que tiene cada personaje, la filosofía por la cual sigue su vida, ejerce sus proyectos, etcétera. Y esta filosofía que nos comparte el ministro del Interior realmente me preocupa mucho porque siendo un representante político y social, que aún tengan este pensamiento de encasillar a la mujer solamente en una posición de mujer del hogar, de compañera, más que de compañera, de complemento del hombre, y que no se dé el enfoque del crecimiento de la mujer individualmente. Es muy preocupante. Por eso que aún a la actualidad no me siento representada por las figuras políticas del país. Sí, efectivamente, Sandra, como tú lo mencionas, ese pensamiento en realidad retrógrada de Alfonso Chávarri al momento de comentar, en este caso, que la mujer tiene que velar por la integridad y por el bien del esposo, creo que son pensamientos muy antiguos, pensamientos que ya con el pasar del tiempo hemos ido eliminando y no es posible que las personas que en este caso nos están liderando
de alguna u otra forma intenten retroceder lo que tanto se ha avanzado por esta lucha contra la igualdad de género. Yerly, me gustaría también saber tu apreciación en relación a si tú te sientes representada en este caso por las mujeres que lideran sobre todo la política en nuestro país. Te escucho, Yerly. No, bueno, actualmente no me siento representada por una figura política. Como lo mencionó Sandra, muy aparte de las promesas que realizan en campaña, ¿no? Eh, bueno, a pesar del tiempo que han cambiado, hay en la política, han sido el mayor o la cantidad siempre ha sido mayor en los hombres, mientras que en las mujeres hay muy pocas personas que nos representan, a pesar de que el tiempo ha surgido, todavía la mujer está como una compañera, no más que se desarrolle individualmente. Sí, efectivamente, Yerly, tal cual tú lo mencionas, esto es algo muy preocupante en realidad. Y si vemos el marco no solo nacional y nos vamos ya a un bloque mucho más internacional, chicas, específicamente se habla mucho de esta desigualdad entre los hombres y mujeres y que estas brechas en distintos sectores se siguen incrementando. Por ejemplo, según Unión Interparlamentaria, se hablaba básicamente que 22 países tienen en su jefatura de Estado o gobierno a una mujer. Estamos hablando que en este caso los índices de diferencia alrededor de los años, si bien es cierto, se han reducido, no son los más representativos. Básicamente el 26.1% de mujeres representan o están representadas en este porcentaje en los parlamentos del mundo, según, bueno, la misma fuente de Unión Interparlamentaria, en un nivel legislativo para este año, sobre todo se está estimando que el 6% de las mujeres van a representar o de alguna u otra forma van a tener dentro de sus estados, sobre todo a una mujer en participación, y 3 países a nivel mundial no tienen mujeres en sus parlamentos. Entonces, son datos estadísticos que muchas veces los pasamos desapercibido, pero que si vamos un poco más allá, de repente a la causal, podemos hablar de muchos problemas generales, como que la cantidad de postulantes a los distintos cargos políticos muchas veces no son representados por mujeres, la ubicación en las listas de candidatura tampoco, la postulación sobre todo muchas veces no se ve impulsado. Entonces, estamos hablando de factores que en este caso van más allá de lo social, van más allá de lo político, que incluyen también un factor cultural y en este caso siempre se va a ver sobre todo reflejado en la participación de la mujer en la economía, en la política sobre todo. Ahora, chicas, si bien es cierto, se menciona muchas veces, ¿no? Que la evolución de la presencia de las mujeres en el padrón electoral se ha ido incrementando y eso, bueno, no está en discusión. Se habla más o menos que en el año 2006 teníamos 8.222.000 aproximadamente mujeres dentro de la representación en el padrón electoral. Hoy en día, ya al 2021, han pasado 15 años y estamos hablando de 12.745.409 9 aproximadamente mujeres que en este caso están dentro del padrón electoral, aproximadamente un 50.4%. Entonces, estamos hablando más o menos de un 49 a un 50%. Vemos que la distancia alrededor de los años, si bien es cierto, es muy amplia. Estas brechas siguen incrementándose y si se reducen muy poco. Entonces, por otro lado, que también se puede visualizar es ese lado de la afiliación a los partidos políticos y sobre todo su nexo en relación a los diferentes o a la brecha que existen entre hombres y mujeres, ¿no? Si bien es cierto, los hombres siguen teniendo la mayor representación en lo que es la afiliación a los partidos políticos, muchas veces, tal cual ustedes lo mencionaban, no se sienten o no están representados por figuras políticas como lo son hombres y mujeres. Ahora, chicas, ustedes como jóvenes, yo entiendo que como economistas se están formando sobre todo para que en este caso busquen una mayor representación. Ahora, ¿ustedes creen que en nuestra sociedad, en nuestro país, se necesita una mayor participación de las mujeres, sobre todo jóvenes en la actualidad? ¿Consideran que en este caso ustedes al terminar su carrera sienten que van a tener esa oportunidad de insertarse, sobre todo en el sector político? Más o menos, ¿cómo visualizan ese panorama? Te escucho, Sandra. Bien, antes de responder tu pregunta, de hecho, todos los datos que has mencionado son muy interesantes. De hecho, el liderazgo y la participación política de las mujeres
aún están en peligro, tanto en el ámbito local como a nivel mundial. Las mujeres tienen poca representación, no solo como votantes, nosotras, si bien aún podemos hacerlo, también no tenemos esa representación en puestos desde directivos, en cargos electos, por ejemplo, en administración pública, sector privado, hasta incluso en el mundo académico. Y esta realidad contrasta con nuestra indudable capacidad como líderes y agentes de cambio y nuestro derecho a participar por igual en la gobernanza democrática. De hecho, en nuestro país, te comento que en la actualidad, ya en el gobierno que termina, en los gobiernos regionales que terminan este año, no tenemos ninguna gobernadora regional. Si bien tenemos presencia de mujeres en nuestro poder legislativo y ejecutivo, a nivel regional no tenemos ninguna representante. Y el último registro nacional que se tuvo de estadísticas de alcaldes y alcaldesas, mira, te comento la diferencia entre hombres y mujeres. 1.743 hombres son alcaldes. Y del total del país de municipalidades, solamente 50 mujeres son alcaldesas. Vemos esta magistral diferencia de la representación femenina en el país, no solamente a nivel nacional, sino regional, municipal, a nivel provincial. Y es muy fuerte, ¿ah? Y respondiendo a tu pregunta, de hecho, considero que la juventud de ahora tenemos un pensamiento muy diferente sobre la equidad de género. Y es por eso que yo tengo en la mira, terminando la universidad, entrar en este mundo de la política. De hecho, te comento que dentro de mis planes está tal vez postular a la alcaldía de mi distrito acá en Cañete, te comento que vivo. Y realmente me llama mucho la atención la política porque siento que es un punto, un espacio que nos puede dar la oportunidad de generar cambios políticos, sociales, económicos. Porque mientras más mujeres empoderadas, más ejemplos damos a niñas a seguir sus sueños, a no dejar la escuela, por muchas adversidades que puedan presentarse. Perfecto, perfecto, Sandra. Y es algo, mira, de verdad que a mí me enorgullece escucharlo al menos porque como yo los mencionaba al inicio, si bien es cierto con el pasar de los años la inserción de la mujer en la política se ha incrementado, hay que ser muy sinceros y en realidad es deleznable la forma en cómo se insertan en el sector político porque es muy lento y a comparación de los hombres siempre se muestra sobre todo esa brecha muy amplia. Entonces, más personas de repente como tú, que en este caso tienen muy claro lo que quieren ser, terminando en este caso la carrera y sobre todo especializándote. Mira, y porque algún dato que me gustaría comentar es que según el padrón electoral, sobre todo en el año 2021, el año pasado, y al revisar sobre todo el último grado de estudios alcanzados por todas las candidatas, se podría sobre todo apreciar que la mayoría cuenta con estudios superiores, más o menos un 48%. Y si hablamos de estudios de posgrado, un 24%. Entonces, tenemos que también visualizar eso, ¿no? Las personas están capacitadas, en este caso las mujeres que se lanzan a política están capacitadas y es por eso que también entiendo la posición que al inicio ustedes me comentaban, ¿no? Que no se sentían de repente identificadas con la representación de las mujeres en la política. Ahora, más o menos entre las mujeres, ¿no? Que mantienen entre 30 y 39 años de ese mismo padrón, como les mencionaba, el 58% más o menos cuenta con estudios superiores culminados. Entonces, estamos hablando que existe más o menos un 42% que en este caso no lo están haciendo. Entonces, también ese sería uno de los factores que también sería importante analizar, ¿no? El factor de cómo o cuál es el último grado que en este caso las mujeres están teniendo para insertarse en el mundo político. Me gustaría también escuchar, Yerly, sobre todo, cómo tú crees o qué es lo que se necesita para aumentar la mejor participación de las mujeres en política. ¿Qué crees tú que desde tu perspectiva tendrían que hacer las mujeres o qué estás haciendo tú si tienes como miras, en este caso, a poder insertarte en la política de aquí a unos años que ya egreses, ¿no? Como economista. Sí, bueno, te comento,
el empoderamiento de la mujer, ¿no? Es muy importante para la sociedad, ya que esto va a realizar diferentes cambios relevantes para las mujeres. Bueno, en la política no exactamente es lo que voy a realizarme cuando termine o cuando egrese de economista. En mi caso, bueno, más me asemejo a lo que es el sistema financiero. Tengo en cuenta que para esto lo importante que se necesita es la educación financiera. La educación, como tú mencionaste, ¿no? Eh, hay ciertos porcentajes que terminan la carrera, hay una cantidad mucho menor que llega a lo que es el doctorado. Teniendo en cuenta esto, siento que es fundamental la información para poder formarnos acerca de lo que uno quiere lograr, ya que si no tenemos educación, las oportunidades son mucho menores de lo que vamos a poder obtener o lograr con una educación mejor o bueno, la oportunidad y el cambio que vamos a tener, el punto de vista que vamos a realizar o bueno, teniendo una mejor información, vamos a lograr una mejor perspectiva para nuestro futuro. Bien, justo terminando de lo que dice Yerly, me gustaría mencionar algo importante, que es las consecuencias y luego lo necesario para aumentar la participación de la mujer. De hecho, si nos vamos a un enfoque rural, porque bien los datos que mencionaste de esta participación de la mujer y esa oportunidad que está teniendo de llegar incluso a posgrado, en el ámbito rural solamente el 6.2% de mujeres culmina la educación superior. Y justamente en una noticia que hizo el MINSA en el 2019, el 40% de niñas de zonas rurales abandonan el colegio por razones familiares. Y dentro de una de esas razones está la ausencia en aulas por embarazo adolescente. De hecho, hubo un plan de acción sobre esos problemas en las escuelas que aplicó el colegio El Nazareno, un colegio público de San Juan de Miraflores, que tenían casos registrados de 12 o 13 aproximadamente niñas que llegaban a tener embarazo adolescente. Y para cambiar esta situación, el colegio implementó clases de educación sexual integral, donde estudiantes y docentes fueron capacitados en este aspecto. Y no solamente estudiantes y docentes, ¿no? También participaron mamás y papás que se unieron a este proyecto por el futuro de sus hijos. Y gracias a este proyecto es que los casos fueron disminuyendo hasta llegar a 0. Imagínate esa diferencia. Anualmente, 12 a 13 niñas salían embarazadas. Y ese proyecto fue tan exitoso de llegar a 0. Si bien en el ámbito de la pandemia se vio cancelado por la cuarentena, el estado de emergencia, creo que es un proyecto que debería seguir con este retorno a clases presenciales, ¿ya? Porque si no se ha asegurado un éxito, no debe impedir que los pensamientos retrógradas anulen este éxito y que haya un retroceso. Porque este éxito garantiza que con una educación sexual integral, alumnas y alumnos puedan seguir sus sueños y así puedan decidir si participar o no en la vida política o en todo el ámbito social y laboral en el mundo. Sí, efectivamente, chicas, tienen mucha razón en lo que comentan. Y para englobar sobre todo lo que se ha comentado en este primer bloque de Conversemos de Economía, básicamente la participación de la mujer en política sí ha evolucionado, también se necesita mejorar. Clara muestra han sido sobre todo las cifras que hemos estado comentando dentro de esta primera parte de Conversemos de Economía, en donde se necesita sobre todo implementar y lograr despertar, ¿no? En los alumnos desde ya el hecho de que logren incursionar en política y se sientan también como mujeres motivadas a hacerlo. Ojo, este avance que se debe realizar debe ser descentralizado y hago hincapié también en lo que mencionaba Sandra en relación al sector urbano y rural. Instamos también a que las mujeres que deseen incursionar en política lo hagan desde ya. Necesitamos jóvenes capaces, preparadas y sobre todo muy informadas para lograr tener y cubrir sobre todo las expectativas que se deben manejar en las distintas plazas políticas que demanda nuestro país.
Esto ha sido todo por este primer bloque. Los dejamos con los siguientes anuncios. ¿Qué te está pareciendo el podcast de hoy? Déjanos sus comentarios y recuerda que los podcasts los publicamos los días martes y sábados. Recuerda que este año APECO respalda 3 congresos regionales de estudiantes de economía: Coreco Lima Callao, Coreco Lambayeque y Coreco Arequipa. Sus redes sociales oficiales las encuentras en la página web de APECO. Bueno, chicas, estamos de regreso y en esta segunda parte vamos a hablar sobre lo que son las brechas salariales entre hombres y mujeres y sobre todo cómo estas brechas han repercutido sobre todo al pasar de los años en este caso, tanto mujeres y hombres a nivel nacional e internacional. A nivel internacional existen diversos estudios que han mostrado que en distintos países aún se mantienen brechas de género, sobre todo en el mercado laboral, en donde se traduce directamente lo que son brechas salariales. Ojo, hay que tener eso en cuenta, porque en promedio a nivel global el 16% básicamente tiene o existe esa brecha salarial que se hace alusión a lo que son las brechas de género en el mercado, en el sector laboral. Entonces, estas brechas entre las regiones y entre los países varían considerablemente. Por ejemplo, en Pakistán alcanza un 34% y si hacemos una comparación totalmente contraria a lo que es Pakistán, tenemos Finlandia, en donde básicamente esta brecha es de menos 10.3%. Entonces estamos hablando que hay países que sí han logrado reducir esta brecha salarial entre hombres y mujeres, en donde básicamente Finlandia es un gran ejemplo y sobre todo se refleja, ¿no? Que las mujeres ganan en promedio más que los hombres. Chicas, desde su perspectiva, ¿cómo ven estas brechas salariales que existen entre hombres y mujeres? ¿Creen que en nuestro país aún se están manejando y cómo sobre todo lograr diferenciarlas? Chicas, las escucho. Sí, John, como nos comentas, la deficiencia de oportunidad, hay una gran brecha que entre los hombres y las mujeres, pero al pasar el tiempo ha venido disminuyendo, lo que permite que las mujeres tengan una mayor posibilidad de educación, de poder realizarse, de poder lograr muchas cosas. Si bien, como nos comentó Sandra en el episodio anterior, por la educación, o bueno, por el embarazo en las adolescentes, ¿no? Esto ha disminuido el número de mujeres que participen activamente. Pero según el INEI, nos demuestra que las mujeres vienen participando activamente. Esto en el 2020, el 2.7% en las mujeres ha aumentado, mientras que en los hombres ha sido el 1.3%. Aquí podemos ver que el transcurrir del tiempo va a favor de las mujeres. Sí, efectivamente, como lo comentas, Yerly, si bien es cierto, bueno, hay factores que de alguna u otra forma favorecen, sobre todo a lo que es estas brechas, ¿no? Salariales, y efectivamente también es importante comentar cómo alrededor de los años se han ido reduciendo. Y bueno, hay que también ser muy conscientes, sobre todo visualizando que en este caso, ante un contexto de la COVID-19, la pandemia que aún no se ha terminado, también ha sido de repente alguna barrera para que las mujeres consigan un puesto laboral, ¿no? Y eso se refleja sobre todo en la población económicamente activa. Sandra, ¿cómo ves tú la participación de la mujer en la PEA? ¿Crees que existe un mayor número de mujeres que no participan en esta o lo ves de otra manera? Te escucho, Sandra. Sí, de hecho yo considero que hay una diferencia magistral entre los ingresos o la participación en la economía de las mujeres a comparación de los hombres. De hecho, de las mujeres, solamente el 40.9% participa en este sistema económico financiero. Y 3 de cada 4 mujeres no tienen ingresos propios. De hecho, puedo mencionar que las mujeres están más presentes en sectores y empleos peor remunerados. Incluso también tienen menos posibilidades de obtener empleos de mayor nivel, de progresar en su carrera profesional, por una razón en específico, la maternidad, como una de las circunstancias que provocan esta discriminación muy seguida, ¿ya? ¿Y cuáles son las consecuencias de esos factores de discriminación? Y es que las mujeres ingresan menos dinero a sus hogares que los hombres, por tener empleos peor remunerados. De hecho,
esta participación se da porque o bien las mujeres que ya tienen una familia, por ejemplo, que ya tienen hijos, ¿ya? Su trabajo mayormente es a tiempo parcial. Entonces, somos conscientes que un trabajo a tiempo parcial da menos ingresos que un trabajo a tiempo completo. Además, también no solamente es el tiempo parcial, sino también el hecho de que tienen trabajos asociados a la función de la mujer. Por ejemplo, de cuidadoras, eh, de trabajadoras del hogar, más que nada enfocadas a su vocación de entrega al servicio, a la familia, de cuidar niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente ese sector es muy amplio dentro del mundo laboral femenino. Y volviendo atrás lo que te menciono de la maternidad como causal de discriminación en el mercado laboral a la mujer, puedo mencionarte un caso que hubo en el 2017, aquí cerquita nada más, en una sentencia que se dio a conocer dada por el Tribunal Constitucional, en la que define que el embarazo es un factor diferencial que incide únicamente en las mujeres. De hecho, eso es algo que sabemos, es cierto. Y por esta razón, la protección de este hecho biológico y de nuestra salud de las mujeres debe ser compatible con la conservación de nuestros derechos profesionales y nuestros derechos laborales. Es así que cualquier perjuicio en el ámbito laboral causado por el embarazo o la maternidad supone una discriminación por razón de sexo. Acá hay una brecha que hay por ser mujer. Y en este caso, de la sentencia que te comento, la trabajadora, la demandante, no había podido optar a un ascenso porque la empresa no le comunicó la posibilidad que tenía para un ascenso porque estaba de baja por riesgo de embarazo. Solo sabemos que existen los permisos por embarazo, ¿ya? Pero por ese simple hecho no le comunicó la oportunidad que tenía. Y estamos hablando de tiempos en los que la tecnología gobierna, donde es una oportunidad de una comunicación inmediata, pero no fue así. Pero la justicia condenó la actuación de la compañía, porque fue una razón de discriminación. Ahora, a pesar de esta especial protección que hace el TC en nuestro país, vámonos a un aspecto más mundial, vámonos al otro continente europeo. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que admitió que las trabajadoras embarazadas podían ser incluidas en los despidos colectivos sin contar con una protección especial. O sea, esta resolución cuenta algo un poco duro, que no contempla una protección previa para las empleadas en periodo de gestación. Es que se le está incluyendo de que el embarazo es una razón de despido válida. Y es algo que más que a nivel nacional, a nivel mundial, aún se sigue luchando. Si bien vemos una, una evolución, un crecimiento en este aspecto de mujeres que ocupan cargos directivos, en gerencias y más, aún sigue lo de la brecha salarial, de que no cobran lo mismo, y la discriminación de maternidad. Son dos factores que están a la par, resaltando en esa discriminación en el mundo laboral. Sí, efectivamente, Sandra, en realidad la casuística que nos muestras y nos comentas también es muy importante para conocer sobre todo el contexto nacional y también internacional. Entonces, hay que tener en cuenta también, Sandra y Yerly, que muchas veces la forma como reaccionan las empresas depende mucho de la cultura y de las leyes que se manejen en un país. Eso también vendría a ser otro problema. Estamos frente a reglas, leyes que no son rigurosas dentro del sector peruano. Entonces, de alguna u otra forma, contribuye a ser una barrera que permite que las brechas salariales entre hombres y mujeres no se reduzcan y si de alguna u otra forma lo hacen, estas no sean rápidas, sino que alrededor de los años se extiende a procesos muy lentos en realidad. Como se mencionaba también, algo muy importante es que las brechas salariales entre hombres y mujeres
se pueden sobre todo analizar a partir de diferencias entre su participación en el sector o mercado laboral, ¿no? Creo que sobre todo se basan en variables como grado de educación, índice de machismo, las ideologías retrógradas que muchas veces se mantienen hasta ahora en la actualidad y sobre todo esa discriminación existente que aún estamos luchando para que de alguna u otra forma se reduzca, pero que muchas veces la misma sociedad no colabora. Bueno, como hombre soy consciente que nosotros como ciudadanos, muy conscientes de lo que pasa alrededor del mundo, debemos contribuir a que estas brechas sean o se muestren sobre todo a la sociedad para que de alguna u otra forma las autoridades busquen soluciones a priori en beneficio de las mujeres que lamentablemente no están siendo representadas y muy bien valoradas dentro de lo que son en este caso, lo que pueden ganar por el factor trabajo que pueden realizar. Entonces, Jerry, me gustaría también considerar, bueno, hacerte una pregunta también, ¿no? Si consideras tú que existe actualmente una barrera muy difícil de derrumbar entre los hombres y mujeres y sobre todo si piensas que es más difícil que una mujer consiga trabajo que un hombre. Bueno, sí, en las barreras, estando en el siglo XXI, aún se demuestra la desigualdad de género, debido a que a la mujer siempre se le atribuye mayor responsabilidad en los deberes del hogar, en lo que reduce, ¿no? El tiempo que ésta puede trabajar. Debido a ello, en los resultados estadísticos del INEI, podemos decir que el 63.2% de los hombres tiene un empleo adecuado, mientras que en las mujeres solo es el 36.8%. Vemos esta gran diferencia que hay en un empleo adecuado, mientras que esta diferencia es del 26.4%, pero como tú me dices, es difícil que una mujer consiga trabajo, pero no es imposible. Esto se puede ver con los diferentes cambios que han realizado en el tiempo, como va sucediendo. Cabe resaltar, ¿no?, que un hombre tiene la capacidad también de ayudar en lo que es los labores del hogar. Si bien la mujer lo puede hacer, el hombre también. Esto también ayudaría a que la mujer pueda realizarse, pueda proyectarse y cumplir sus metas. Sí, Yerli, efectivamente lo que comentas también tiene muy de cierto. Y me gustaría también escuchar, Sandra, tu apreciación en relación a por qué el combatir esta brecha salarial también entre hombres y mujeres. Te escuchamos, Sandra. Sí, justamente tengo 4 razones que podría mencionarte. Primero, por respeto a los derechos. Es muy importante este respeto a nuestros derechos laborales. Frente a otros argumentos, este respeto hace que las mujeres trabajadoras tengan una protección más potente. Así también, ¿por qué combatir la brecha salarial? Por productividad. Porque en un mercado competitivo se precisa de personas motivadas. Con todas las personas desempeñándose a un nivel óptimo, son merecedoras de un salario proporcionado a su aportación de valor. Y si vemos que un hombre y una mujer están aportando la misma calidad de trabajo, deben merecer el mismo sueldo en un mismo puesto. También otra razón es para combatir la pobreza y la desigualdad. De hecho, los menores ingresos de las mujeres tienen impacto tanto en ellas mismas, con unas menores pensiones de jubilación cuando terminen su trabajo luego de muchos años, así también si tuviesen familia, en sus hijos e hijas, y sobre todo también en el caso de madres solteras. Esto es muy importante porque son jefas de familia, porque también se dice que mujeres pobres, más pobres, y hombres ricos, más ricos. Finalmente, la cuarta razón de la cual, ¿por qué se debe combatir la brecha salarial? Es por la armonía social. ¿Por qué la armonía social? De hecho, una sociedad que otorga el mismo salario, un salario de igual valor, es una sociedad que también distribuye equitativamente las labores de cuidado entre hombres y mujeres, que dispone de servicios públicos potentes, desarrollados, en donde las personas
sea, mujeres y hombres, pueden desarrollar su vida personal y laboral de manera plena de acuerdo a su poder de decisión. Y esos son unos factores muy importantes de por qué esa lucha contra la brecha salarial debe ser constante y con un crecimiento grande a largo plazo. Sí, Sandra, efectivamente también por un factor de justicia, como tú lo mencionabas, ¿no? Ya creo que con el pasar de los años no podemos estar en estas situaciones en donde estas brechas se incrementen. Muy al contrario, las mujeres deben ser valoradas en cuanto a productividad nos referimos. Ojo, otro factor también que me gustaría comentarles, chicas, es sobre todo el acontecer de la COVID-19. La crisis generada por la pandemia, bueno, de este virus ha impactado negativamente en la ocupación y sobre todo en las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe. Se habla que más o menos se ha generado un retroceso de más de una década en los valores o avances agregados en materia de participación laboral. Entonces, hay que ver que existen externalidades que muchas veces no las podemos controlar, como es el caso de la COVID-19, ha afectado a los distintos sectores, básicamente el sector, en este caso laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe. Entonces, tenemos que irnos un poco a las cifras también para visualizar, ¿no? Si de alguna u otra forma estas son respaldadas. La tasa de participación laboral de las mujeres se ha situado en el año 2020 en un 46%, los hombres en un 69%. Desde ahí nomás ya podemos visualizar que las cifras no son nada favorables ni nada equitativas, o en este caso que favorezcan sobre todo a las mujeres, ¿no? Se calcula aproximadamente que en este caso la desocupación de las mujeres llegó en el año 2020 a un 12%. En el caso de que el porcentaje en algún momento se logre elevar, se habla que llegue hasta un 22.2%. Entonces, basándonos en esa misma tasa de participación laboral de las mujeres que en este caso con un año anterior se visualizaba en el 2019, en cómo se estima que puede crecer, sigue siendo muy preocupante en realidad para las mujeres de nuestro país y del mundo, porque estamos haciendo claro ejemplo de ello. Entonces, con el pasar de los años, la brecha salarial se ha reducido muy lentamente en realidad. Se nota claramente que las brechas son mayores en algunas regiones. Bueno, básicamente, según las noticias, según los índices también, se ha visualizado que en Moquegua y Arequipa son estas dos regiones que presentan las mayores brechas de género salariales en el país. Entonces, estamos visualizando también que por ahí podemos realizar algunas investigaciones para ver cuáles son los causantes de ello también. Ahora, chicas, también algo que me gustaría comentar y también para cerrar este segundo bloque de Conversemos de Economía en este episodio especial, me gustaría hacer alusión a lo que nosotros como asociación presentamos, ¿no? Que dentro de tenemos una sección que se llama APECO Efemérides, en donde básicamente reflejamos algunos datos muy importantes. La remuneración de las mujeres se ha mantenido en promedio un 25% inferior a los hombres, a pesar de dedicarles sobre todo más tiempo a sus actividades laborales. Las mujeres a nivel mundial representan el 70% de la población pobre y el 65% de los analfabetos. Ojo, a tener muy en cuenta estos datos porque son en realidad muy preocupantes si hablamos a nivel mundial. Ahora, las mujeres realizan el 66% del trabajo del mundo y producen el 50% de los alimentos. Ganan solo el 10% de los ingresos y poseen el 1% en propiedad a nivel mundial. Creo que juntos, tanto hombres como mujeres, podemos crear o hacer notar cuál es nuestra voz de protesta para de alguna u otra forma lograr la buena participación en el sector laboral, tanto de hombres y mujeres, para que esta participación de sobre todo las mujeres sea valorada de acuerdo a su productividad y sobre todo para una sociedad que distribuye equitativamente sus ingresos y lograr que estas brechas de género salariales se reduzcan entre hombres y mujeres, pero de ahora de una manera mucho más rápida con el pasar de los años. Bueno, esto ha sido todo por este segundo bloque. Lo dejamos con este pequeño anuncio de parte de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía. Regresamos en unos segundos. Bueno, chicas, para este último bloque me gustaría saber su apreciación en distintos puntos, ya que necesitamos que tengan sobre todo esa voz y voto para que de alguna u otra forma se realce a la contribución de la mujer en la sociedad
y la economía. Claros ejemplos, sobre todo en relación a cómo ha contribuido la mujer en la economía, es básicamente que alrededor de los años hemos tenido a dos mujeres que han sido ganadoras del Premio Nobel de Economía. En el 2009 tenemos a Eleonora Ostrom, que destacó sobre todo por ser la primera mujer en obtener un Premio Nobel de Economía, en donde ha sido una gran defensora sobre todo de la importancia en temas de igualdad, autogobierno, la confianza, la reciprocidad y sobre todo la cooperación en aspectos claves que en este caso son muy importantes para el análisis de la gobernanza económica de los distintos bienes comunes. Entonces, este realce que se le da, ¿no? Sobre todo en el año 2009 para tener la primera mujer que en este caso fue ganadora y acreedora del Premio Nobel de Economía, es muy importante que dentro de, en este caso, este bloque lo comentemos, ya que se está hablando sobre todo de lo que es la contribución de la mujer en la economía y en la sociedad. Chicas, ¿cómo ven esta visualización que en el año 2009 Eleonora Ostrom, perdón, haya ganado este Premio Nobel de Economía y es economista, politóloga y sobre todo también enseña en una universidad? ¿Cómo visualizan ese realce que en este caso tiene una mujer para dicha participación? Sandra, te escuchamos. Bien, de lo que me comentas, de hecho, es esencial conocer esos hechos y ser consciente de que son un ejemplo a seguir. En un mundo que ha sido desde hace tiempo gobernado por hombres, la presencia de la mujer, como digo, es un ejemplo a seguir para nosotros. Y más en el ámbito de la economía, nosotras como estudiantes de esta carrera, realmente nos pone como enfoque para nosotros de lo que queremos lograr, ¿entiendes? Imagínate, nuestros sueños, supongamos, ¿no? Imagínate a mí en mi primer día de primer ciclo entrando al mundo de la economía, conociendo lo que es el Banco Central. Y mi primera visión, te cuento, fue algún día seré presidente del Banco Central de Reserva. Voy a ocupar un cargo alto ahí. Desde el inicio, voy a entrar al curso de sesión universitaria y así voy a crecer. Porque en el ámbito económico, la representación de la mujer aún sigue creciendo y está dentro de mis miras al futuro. Y realmente me emociona ver esta presencia femenina. Perfecto, perfecto, Sandra. Sí, y en realidad eres muy clara en lo que mencionas también. Algo muy importante que recalcar es que se necesita sobre todo a mujeres que en este caso sean acreedoras y tomen cargos muy importantes, ¿no? Como en este caso el Premio Nobel de Economía en el año 2009 a Eleonora Ostrom. Y algo muy importante también que es en este caso darle un realce sobre todo a lo que tú comentas, Sandra, es que en este caso necesitamos a personas más jóvenes. Y claro ejemplo es Esther Duflo, que ella, bueno, es básicamente, es una economista francesa que ganó el segundo, bueno, fue la mujer en ganar este Premio Nobel de Economía en el año 2019. Ella destaca sobre todo en investigaciones en el comportamiento financiero de las familias, la educación y el acceso a la financiación de países en vías de desarrollo. Entonces, básicamente estamos hablando de dos mujeres que han de alguna u otra forma representado a la gran mayoría de mujeres que en este caso también se pueden obtener diferentes logros, ¿no? Aunque no existe divergencia total entre ambos géneros, tanto masculino y femenino. Básicamente, algo muy importante es también cómo alrededor de los años se ha demostrado que cada vez tenemos a más mujeres dentro del sector público. Ante ello, me gustaría también escuchar tu apreciación, Yerly, en relación a cómo las mujeres se han ido insertando, sobre todo en el sector público en nuestro país, como la ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, ¿no? Te escuchamos, Yerly. Claro, John, puedo decir que es un claro ejemplo, ¿no? Que inspira. Como tú lo dices, María Antonieta Alba es una exministra joven que ha podido, bueno, que ha enfrentado lo que es la crisis sanitaria que ha venido sucediendo en nuestro país. Bueno, es un ejemplo que inspira. Yo te cuento, cuando empecé a estudiar economía, tuve un ejemplo, bueno, algo que llegó y me inspiró para seguir con esta carrera fue un gerente de, bueno, de una compañía.
él nos contó su historia, cómo él empezó a crecer, cómo es que cada, claro, empezó desde abajo, ¿no? Empezó desde un puesto pequeño y cómo es que iba avanzando. Justo esto fue lo que me impulsó a seguir con la carrera, a decir, oye, yo quiero ser como él, yo quiero lograr ser una gran economista. Esto me ayuda y me inspira para seguir luchando mis metas, para poder realizarme como mujer, como estudiante y bueno, para poder seguir, para que muchas mujeres tengan un ejemplo a seguir. Efectivamente, Yerly, tal cual lo mencionas, bueno, en este caso, ¿no? Básicamente estamos viendo un tema de que, bueno, en este caso tú, una mujer, se ve de repente impulsada por la participación de un hombre, pero asimismo también busquemos que en este caso los hombres se vean también impulsados por las mujeres para que en este caso logremos una equidad, sobre todo, que es algo que es lo que buscamos, ¿no? Y efectivamente, como se mencionaba hace un momento y también lo comentaba, chicas, la ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, durante el periodo de gobierno del expresidente Martín Vizcarra, fue de alguna u otra forma una figura que representó a muchas mujeres dentro de la sociedad y sobre todo a las mujeres jóvenes. Para algunos de repente fue muy criticada, sin embargo su importancia en el sector social, económico y sobre todo a cómo lo veían los jóvenes significó un gran avance, ya que se idealiza muchas veces que los cargos para las carteras ministeriales como el de economía deben estar sobre todo por hombres o representados por hombres. Sin embargo, María Antonieta Alba marcó un hito en donde es importante también de comentar. Ahora, alrededor de los años, como se mencionaba también, en 1975 a 1976 aproximadamente, una mujer también fue parte del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Fue Teresa Pareja Liñán. Ella también fue fundadora del Colegio de Economistas de Lima. Entonces, ¿por qué es que traemos a colación estos datos, estas representaciones de algunas mujeres alrededor de los años? Es que queremos darle un realce, sobre todo a las mujeres jóvenes en nuestro país, para que vean en estas personas alguien que en este caso sirva como referencia para lograr diferentes objetivos que se planteen, como los que tiene planteado aquí nuestra amiga Sandra, ¿no? Que es muy clara en las metas que quiere lograr en la vida. Ahora, si bien es cierto, alrededor de los años, también me gustaría que ustedes, chicas, cómo visualizan, o sobre todo Sandra y Early, cómo creen que se le ha dado relevancia a la participación de la economía, sobre todo en la mujer. Por ejemplo, en el sector social, Victoria Santa Cruz, defensora de los derechos humanos, fue alguien que de alguna u otra forma impulsó, ¿no? A que la sociedad se vea de alguna u otra forma menos restringida, en este caso, lograr que los derechos humanos sean respetados en nuestra sociedad. Entonces, estamos viendo que personas, bueno, en este caso mujeres, sí han buscado esa representación a nivel social. Me gustaría hacerles una pregunta, no sé si suene un poco controversial, pero ante temas sociales, ¿a ustedes la pensarían en este caso para hacer o prevalecer los derechos de las personas, en este caso de las mujeres, o de alguna u otra forma se verían, de repente sentirían que no tendrían el gran alcance en la sociedad? Bien, a mí me gustaría conversar un poco sobre eso. De hecho, a mí sí me gustaría participar en este aspecto, porque siento que aunque tal vez supongamos que no tendríamos el mayor alcance, con cambiar el pensamiento de una persona sobre la equidad de género, sobre la participación de la mujer, ya estamos haciendo un cambio, porque es una cadena. Si tú cambiaste el pensamiento de una persona para bien, esa persona puede cambiar a otra, y así a otra, y a otra. Además, puedo decir que la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible, la construcción de un buen gobierno, desde pequeños detalles, incluso recordando a María Antonieta Alba, luego incluso de dejar el cargo, ha hecho muchos comentarios sobre el actual gobierno, por ejemplo, de que en el Perú aún hay machismo a nivel de Estado, a nivel general, y se menosprecia a las mujeres. Y siendo una mujer que nos ha representado y que muchas de nosotras la seguimos en sus redes sociales, en las noticias, realmente comentarios como estos nos vuelven a recalcar la situación actual del país. Y realmente la participación
no solamente de nosotras las mujeres para mover masas, como lo hicieron grandes figuras en el pasado, de sacrificio, ese liderazgo, realmente, a ver, ¿cómo te lo podría plantear? Es importante que no solo las mujeres participen en esto, pero no solamente hay mujeres feministas, hay hombres feminismos que también buscan la equidad de género. Y esta participación es importante. Así que vemos una persona, como recalco, esto puede ser una cadena y podríamos llegar a magnitudes inmensas. Exacto, exacto, Sandra. Y algo muy importante también con lo que me quedo, de lo que me comentas, es acerca del tema del liderazgo, ¿no? Tengo también que traer a colación el tema de la Organización de las Naciones Unidas, que en el año 2020 manifestó que los varones, en este caso, son mejores líderes políticos que las mujeres. Estamos hablando que, según la perspectiva de la población, el 53% de la misma cree que los hombres tienen o son mejores líderes que las mujeres, y un 43% refleja sobre todo lo que son para las mujeres líderes. Ahora, ese tema de liderazgo muchas veces se alude sobre todo al factor económico, y es que por cada un sol de ingresos que recibe un hombre en el año 2021, una mujer recibe un 0,75. Entonces muchas veces hay esa interrelación, en este caso al liderazgo que manejan tanto hombres y mujeres, y en relación también a los ingresos que estos pueden manejar o contribuir en la economía. Se alude también a esta diferencia, las mayores cargas domésticas, la menor participación laboral por parte de las mujeres, pero que ya hemos dejado en claro dentro de lo que se ha comentado también, que va más allá de un factor económico, que va más allá de un factor social, cultural, sino que también implica distintos aspectos culturales que en este caso aún estamos luchando para que de alguna u otra forma sean destruidos con el pasar de los años. Ahora, por el tema social también está el tema de, bueno, María Elena, la Madre Coraje, quien fue una activista de los derechos tanto de hombres y mujeres. O sea, buscamos gente que en este caso tienen muy buena representación a nivel nacional y mundial, y que son muy buenos referentes en este caso para las mujeres. Ahora, me gustaría también, chicas, saber el tema de, en este caso, siempre que se habla de mujeres y su participación en distintos sectores, es también un tema muy controversial, el tema del feminismo. Y es algo que me gustaría comentar también, y en este caso preguntarles si ustedes creen que quienes predican por el respeto de los derechos humanos de las mujeres, en este caso ustedes se sientan representadas por quienes dicen llamarse feministas. ¿Cómo ven ese tema? Yerly, te escucho. Bueno, hablando de feministas, ¿no? Es un movimiento, ¿no? Que está buscando la equidad entre hombres y mujeres. Bueno, ya que esto es porque desea alcanzar que los derechos entre estos dos, bueno, lleguen a ser igualitarios, o, bueno, que la brecha se disminuye, ya que hemos visto que la brecha actualmente aún es magistral, aún es bastante. Entonces, debido a esto, lo que busca el feminista, o bueno, es la equidad bueno, la igualdad de los derechos. Claro, Yerly, nos has explicado también a grosso modo cuál es el pensamiento. Igual, en realidad, el tema de feminismo es muy extenso, incluso puede ser parte de un nuevo episodio, que en este caso lo podemos comentar. Sin embargo, también me gustaría saber su apreciación. Bueno, Sandra, me gustaría también saber tu apreciación en relación a si tú crees que como mujer te sientes identificada con ese movimiento, sientes que las mujeres que se aluden el tema de feminismo o el nombre de feministas, en este caso, te representan. Yo digo que sí, sí, porque en realidad el término feminismo es muy amplio. Cada mujer tiene un criterio propio sobre lo que es feminismo. Es un poco abstracto esta definición. Y de hecho, en realidad, creo que el enfoque específico que tiene es la protección hacia la mujer, en cualquier situación, laboral, social, en todos los aspectos. Entonces, sí, en realidad sí, porque las mujeres estamos para la mujer, por y para la mujer. Entre nosotras nos apoyamos, nos defendemos y nos protegemos. Entonces, mi respuesta, la recalco, es sí, me siento representada por el feminismo. Muchas gracias, Sandra, también por tu sinceridad del caso. Y en este caso muchas veces se tergiversa también el nombre, se tergiversa también la ideología que mantienen las personas. Y en este caso sí nos basamos específicamente en los conceptos previos
estaríamos aludiendo que en este caso se maneja muy bien ese tema por el lado de que lo que se busca sobre todo es el respeto hacia la mujer en distintos sectores, como lo mencionaba Sandra. Entonces, básicamente, chicas, el día de hoy hemos tocado a grosso modo temas como la representación de la mujer en la política, la brecha salarial entre hombres y mujeres, la contribución de la mujer, sobre todo en la economía y en la sociedad, algo muy importante y que venimos luchando para que en este caso se reduzcan esas brechas. Se espera, sobre todo en este caso con el podcast del día de hoy, haber contribuido con esta lucha en miras de tener una sociedad mucho más justa, equitativa, sin violencia y sobre todo con más mujeres insertadas en los diferentes sectores de nuestro país y el mundo. Muchas gracias el día de hoy por acompañarnos en el episodio. Sandra, de igual forma para ti, Yerly. Sandra, te doy el pase para que de repente nos des algunas palabras de despedida. Sí, de hecho, es un consejo más que nada que he aplicado a mí misma y que me gustaría aplicarle a todas nuestras oyentes y hombres también, de hecho, es que alcen su voz cuando no están de acuerdo en algo que incluye a las mujeres. Derechos, situaciones comunes que puedes incluir, que puedes ver en la vida. Puedes estar en el cajero de un banco, ves una discriminación hacia una mujer de repente que está embarazada, en pequeños detalles, alzar la voz, imponer ese pensamiento, no quedarse callado. Y así, poco a poco, se respeta más. Muchas gracias, Sandra, por tu participación el día de hoy. De igual manera, el agradecimiento a ti, Yerly, por habernos acompañado en este episodio especial por la semana en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Yerly, te escuchamos. Muchas gracias, John, por la invitación. Bueno, como dice Sandra, nuestras voces deben ser escuchadas. Así que te doy muchas gracias por el espacio que nos brindas en este episodio. Bueno, chicas, hasta aquí el episodio del día de hoy y recordarles que desde la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía hemos dedicado esta semana para lograr concientizar y buscar la igualdad de género y sobre todo lograr el empoderamiento de la mujer en el Perú y el mundo, sobre todo en miras de una sociedad mucho más justa e igualitaria. Les recordamos a nuestra audiencia que no olviden seguirnos en nuestras redes oficiales de APECO. En Instagram nos encuentran como apecoperú.oficial, en Facebook como apeco-asop.peruana de Estudiantes de Economía y en LinkedIn como Asociación Peruana de Estudiantes de Economía-APECO. Recordarles también que nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify y YouTube. Mi nombre es John Pérez y conmigo será hasta un nuevo episodio de Conversemos de Economía. Hasta pronto.